Los libros de motivación personal no te hacen rico. ¿Qué tal? Este es un canal de reflexión y sentido común. Y esta es mi reflexión personal sobre un tema que tarde o temprano todos hemos escuchado. Los libros de motivación personal no te hacen rico. ¿Por qué? Porque la riqueza, al igual que la pobreza, no depende únicamente de nuestra voluntad, ni de nuestra inteligencia, ni de la fuerza de nuestros sueños individuales. En muchas ocasiones, la pobreza es una consecuencia social, alimentada por la injusticia, las estructuras desiguales y sobre todo por el delito silencioso de la corrupción. Todos sabemos que en el mundo existen tres grandes sistemas económicos: capitalismo, socialismo y comunismo. Si viviéramos en un país comunista, como Cuba, posiblemente no necesitaríamos entender sobre negocios ni inversiones, simplemente porque no se nos permitiría tenerlos. Y sería irónico pensar que en su educación se preparara a las personas para hacer riqueza. Pero si vivimos en un país capitalista y además con carencias económicas como en muchos de nuestros países de origen, comprender cómo funciona el dinero debería ser el objetivo y una de las primeras materias que se enseñaran en la escuela. Pero si analizamos el sistema educativo con pensamiento crítico, descubrimos que este conocimiento es escaso, mínimo o prácticamente inexistente. Y cuando la escuela no nos enseña el manejo real del dinero, buscamos respuestas afuera, en esos libros que prometen hacernos ricos. Ahí nacen millones de sueños. Recuerdo un libro que se volvió muy famoso y al revisar en las redes sociales encontré algunas críticas que decían: no conozco a nadie que se haya hecho rico con ese libro. El único que se hace rico con nuestros sueños es el autor del libro. Y tal vez tenían razón, porque muchas de las estrategias que ahí se mencionan, como invertir en varias casas o iniciar grandes negocios, pueden funcionar en países como Estados Unidos o Canadá, donde se gana mejor y se puede ahorrar y obtener crédito es más sencillo. Pero en gran parte de América Latina, los salarios son tan bajos que mucha gente ni siquiera califica para un préstamo. Alguien podría decir: yo sí conozco a alguien que se hizo rico leyendo esos libros, y puede que sea cierto, pero también en su entorno hubo otros factores sociales que le ayudaron. Seamos realistas, en un país con más de 100 millones de habitantes y con más de la mitad viviendo en pobreza extrema, si esos libros fueran tan efectivos, millones ya se habrían pasado al bando de los ricos. Y eso nunca ha pasado. El negocio del sueño. La motivación personal no solo se convirtió en un género literario, se convirtió en una industria multimillonaria. Cada año se venden millones de libros, cursos y conferencias que prometen enseñarnos el secreto del éxito. Pero detrás de ese discurso motivacional hay algo que casi nunca se dice: que el que verdaderamente se hace rico es quien vende el sueño, no quien lo compra. No se trata de que la motivación sea mala, pues todos necesitamos de un impulso, sino de reconocer que muchos de esos mensajes están diseñados para mantenernos persiguiendo una zanahoria invisible. Y cuando no logramos el éxito prometido, cargamos con una culpa que en realidad no nos pertenece. Pero ¿por qué no funciona igual para todos? Porque la verdadera transformación no ocurre solo leyendo ideas y teorías. Existen tres formas de aprendizaje que todos deberíamos utilizar. La primera, por imitación, que es la más común y tradicional. La segunda, por reflexión, la que usan los pensadores. Y la tercera, por la práctica o experiencia propia, que es la que utilizan quienes hacen aportaciones reales al conocimiento y a la sociedad. Cuando solo leemos un libro de motivación, normalmente usamos solo la primera forma del aprendizaje. Imitamos ideas, pero sin reflexión ni experiencia propia, esa semilla no germina. Las teorías no transforman nuestra vida si no van acompañadas de mucha reflexión y acción real, que es la práctica o la experiencia propia. En conclusión, se requiere la práctica de las tres formas de aprendizaje para tener un buen resultado. Casi todos los libros de Piense y hágase rico ponen a la voluntad como protagonista o como la heroína de una historia o de una película, como si bastara conseguir un diagrama mágico paso a paso. Pero la voluntad por sí sola no es suficiente, porque algunas veces el entorno y sus circunstancias sociales pesan más que la voluntad. Si reflexionamos más a fondo, entenderemos que todo lo que le sucede a una persona a lo largo de toda su vida, lo bueno y lo malo, vivir en la riqueza o vivir en la pobreza,
depende y dependerá de dos fuerzas, de la voluntad personal y del entorno con sus circunstancias sociales. Y es aquí donde muchos libros de motivación están incompletos, porque nunca hablan del entorno ni de las circunstancias sociales. Tampoco hablan de la desigualdad. Y desde esa omisión vivimos una competencia desleal, pues ningún éxito personal se construye en el vacío. Se construye en un entorno y en un sistema que alguien más diseñó. Y aquí surge una pregunta poderosa. ¿Quién diseña ese sistema con sus reglas y limitaciones? La respuesta es clara: la política y sus políticos. Y para entender mejor lo que significa no partir del mismo lugar, basta mirar hacia atrás, 40 años atrás. Miles de mexicanos llegamos a Estados Unidos con lo mínimo: un boleto de viaje, un sueño y las manos dispuestas a trabajar. Algunos terminamos en el campo, otros en la construcción, y poco a poco fuimos levantando una vida. Pero también hubo quienes llegaron con ventajas muy distintas. El periodista Jorge Ramos, por ejemplo, llegó con visa de estudiante, con acceso a la universidad y apoyo económico. Con esfuerzo y talento se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos del mundo hispano. Y eso está bien, pero vale la pena preguntarse: ¿acaso todos los demás millones de mexicanos tuvieron las mismas condiciones para alcanzar algo similar? La respuesta es no. No todos partimos desde el mismo punto de salida, por eso no todos llegamos al mismo destino. Esa es la parte que los libros de motivación olvidan mencionar: que el terreno no está nivelado, que el mérito no siempre compite en igualdad y que el esfuerzo individual, por más grande que sea, no puede corregir las injusticias del entorno. Y todo esto que acabo de explicar no es solo una opinión. La ciencia también lo confirma. La sociología no miente. Define que todo individuo que nace o crece en un entorno marcado por la marginación y la pobreza, en calles sin pavimentar, escuelas abandonadas, con poco trabajo, sueldos miserables y falta de oportunidades, está condenado en la mayoría de los casos a permanecer atrapado en ese mismo círculo. En palabras simples, quien nace en una comunidad sumida en la miseria tiene casi nulas posibilidades de romper ese destino y construir riqueza. Y no porque no tenga sueños, sino porque el entorno en el que vive no está diseñado para que pueda alcanzarlos. Las estadísticas no mienten, y el porcentaje es alto de que una persona que crece en esas condiciones absorba los hábitos y las carencias de su entorno y difícilmente pueda convertirse en un académico, un político, un escritor reconocido o alguien influyente para su país. Mas si una persona de 100,000 rompiera estas lógicas, todos lo conoceremos por televisión, con el título de vendedor de bolsas a empresario y con el lema de no cabe duda de que el que quiere puede. Pero no es que nos falte inteligencia o voluntad, es que el entorno social es más fuerte que la voluntad individual. Si el Estado no modifica las circunstancias sociales, no habrá ningún cambio individual. Cuando las condiciones de vida son adversas, los resultados serán mínimos, sin importar el esfuerzo personal. La inteligencia no garantiza el éxito. La palabra inteligencia proviene del latín y significa saber elegir de entre varias opciones la mejor. Es solo la capacidad de tomar buenas decisiones. Pero ser inteligente no garantiza la riqueza. Una persona puede elegir bien sus actos y decisiones y aún así no tener acceso a oportunidades reales. La inteligencia no sustituye al entorno y muchas veces desde ese enfoque algunos vivimos un predestino. La inteligencia es solo una pequeña virtud dentro de muchas otras habilidades que una persona puede tener. No es un boleto garantizado al éxito o a una vida cómoda. Una persona puede ser muy inteligente, tomar buenas decisiones y aún así no lograr el éxito económico o social que otros consiguen. La inteligencia es importante, pero no es el único factor que define la vida de una persona. Hay muchos otros aspectos en juego, como la suerte, los buenos contactos, las oportunidades y hoy el buen manejo de las redes sociales. En resumen, ser inteligente no nos asegura que seremos ricos, ni tener una vida llena de comodidades, y tampoco debemos suponer que quien las tiene sea necesariamente una persona muy inteligente. Creo que es hora de que empecemos a reconocer esto, que no necesariamente el músico, el cantante o el periodista exitoso están ahí por su inteligencia, sino por otras circunstancias sociales que nada tienen que ver con él. Pienso que ya es tiempo de remodelar ciertas ideas y no confundir la inteligencia con otras cualidades, como la buena memoria, el sacar dieces en la escuela o tener riqueza. En el presente, diferentes motivadores se han hecho famosos dando seminarios donde aseguran que por unos cuantos pesos con su método saldremos de la pobreza. Pero nunca observan ni reflexionan que a veces esto es imposible
debido a factores externos y a las circunstancias adversas que algunas personas tenemos que vivir. La meritocracia es falsa. Yo creo que la palabra meritocracia, aunque se escuche elegante, encierra un enfoque distorsionado y lejos de la realidad. Este término se usa mucho en el mundo político y empresarial para decir que quien triunfa lo hace gracias a su mérito personal, esfuerzo, inteligencia o disciplina, y que cualquiera podría hacerlo si se esfuerza igual. Suena lógico, pero es una percepción distorsionada, porque no todo responde a nuestra voluntad. En la vida real no funciona así, pues no todos nacemos con las mismas oportunidades. Algunos tienen una ventaja de años de educación, contactos y dinero, otros simplemente tienen solo la esperanza y la voluntad. Por eso, cuando los libros de motivación repiten la frase "si te esfuerzas lo lograrás", están dejando fuera algo esencial: el entorno, las circunstancias y las barreras sociales que determinan las verdaderas posibilidades de cada persona. Por ejemplo, existen realidades que desmienten los libros de motivación. De los más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos de los que han prosperado no lo hicieron repitiendo decretos ni por alguna limpieza espiritual. Lo hicieron porque ya traían oficios desde su país, y quienes han tenido un mejor éxito económico no son los intelectuales ni los matemáticos. Son los carniceros, panaderos, mecánicos y trabajadores de la construcción. Hombres y mujeres con habilidades prácticas que abrieron oportunidades reales en un entorno distinto gracias a su experiencia. Algunas personas ya nacieron ricas y con ello la tutela y los mentores de cómo manejar esa riqueza tampoco están tomando en cuenta al entorno social, que es lo que determina a las verdaderas posibilidades de cada persona. Por ejemplo, a menudo, los libros de motivación personal nos dicen que cualquiera puede hacerse rico si piensa en grande, si trabaja duro o si cree en sus sueños. Pero la realidad no siempre es así. Existen familias que nacieron ricas y lo son desde hace siglos. Hablamos de linajes enteros que han pasado su fortuna de padres a hijos, generación tras generación, mientras el resto del mundo apenas sobrevive. Por ejemplo, todos hemos escuchado de estas familias: la familia Rothschild, la familia Rockefeller y la familia Morgan. Estas personas no comenzaron desde abajo, ni necesitaron visualizar el éxito con frases motivacionales. Nacieron dentro de estructuras de riqueza ya construidas para ellos. Y es aquí donde los libros de motivación muchas veces fallan. Nos venden historias de éxito como si todos empezáramos en el mismo punto de partida. Pero no todos jugamos con las mismas cartas. Mientras algunos luchamos por conseguir un crédito, ellos heredaron fortunas, empresas y contactos. Por eso, no basta con tener voluntad. Para algunos, el camino comienza en la cima, y para otros, ni siquiera hay un camino. Estas historias de éxito individual, donde uno se hace rico con esfuerzo, no son casualidad. Forman parte de una narrativa cultural que se ha repetido tanto, que parece una verdad absoluta, cuando no lo es. Se glorifica al emprendedor y al visionario. Se nos enseña a admirar al que llegó a la cima, pero nunca se nos dice que no todos empezaron desde el mismo punto. Las narrativas dominantes no son solo cuentos, son instrumentos de control social. Hacen que millones culpen a su propia falta de esfuerzo, cuando en realidad el obstáculo ha sido el sistema. Reflexionemos un momento. Cuando alguien nos dice "si quieres puedes", ¿realmente estamos viendo la realidad de millones de personas que nacen en comunidades marginadas, con acceso limitado a educación, salud y empleo digno? ¿Es justo culparlos por no salir adelante? La pobreza no es una elección individual. Es el resultado de decisiones políticas y económicas que favorecen a unos pocos. La corrupción no solo nos ha robado el dinero, nos ha robado las oportunidades. Hemos escuchado decir que si trabajamos más duro, si leemos más libros de motivación, si cambiamos nuestra mentalidad, lograremos salir adelante. Pero nadie menciona que el problema ha sido el sistema y sus políticos. Es hora de analizar las verdaderas causas de la pobreza y de dejar de culparnos a nosotros mismos. Porque la corrupción no solo ha sido un problema político, ha sido un problema social. Pero cuando el sistema cambia, el pueblo prospera. Hoy, en México, con el nuevo gobierno honesto y con políticas orientadas al pueblo, estamos comenzando a ver algo diferente. Más de 13 millones de personas han salido de la pobreza y se está generando riqueza en todos los niveles. Esto no ocurre por frases motivacionales ni por decretos nocturnos o rituales. Ocurre porque el sistema cambió, porque sus nuevos políticos están aplicando los cambios que priorizan el bienestar colectivo. Por primera vez en mucho tiempo, la honestidad y la redistribución justa están permitiendo que las oportunidades lleguen a quienes nunca las tuvieron. Esto nos deja una lección poderosa.
en todos los países donde hay pobreza extrema, hay algo que está mal. No es la falta de esfuerzo del pueblo, es casi siempre un régimen corrupto que nos ha robado. La libertad económica no es igual para todos. Algunos nacen con las puertas abiertas, otros con cadenas en los pies. Para unos pocos, la libertad significa elegir en qué invertir. Para millones significa luchar todos los días por sobrevivir. Y esa es una verdad que los libros de motivación ignoran. Hoy en nuestro país ya tenemos justicia social y conciencia colectiva. Después de esto ya será responsabilidad nuestra. Ahí sí entrará nuestra voluntad. Entonces sí podremos cambiar nuestras vidas para bien, aunque los cambios se verán poco a poco. Ya para cerrar esta reflexión y crítica, este no es un mensaje para rendirse ni para dejar de soñar. Es más bien una invitación a mirar cuáles son las verdaderas causas que frenan los cambios que tanto anhelamos. A primera vista, estas ideas podrían parecer negativas, como si estuviera diciendo que no podemos transformar nuestras vidas. Pero no es así. Tampoco es un ataque a la esperanza, sino una crítica necesaria a los libros que prometen riqueza fácil y a quienes lucran con este sueño. Y sin mencionar nunca que el entorno y sus circunstancias sociales no son iguales para todos. Desde mi punto de vista, todos deberíamos ser autodidactas, aprender constantemente y buscar nuestro propio crecimiento. Pero también debemos recordar algo muy importante. Para que cualquier libro realmente tenga sentido, debemos activar nuestro sentido común, nuestro poder de reflexión y sobre todo nuestro pensamiento crítico para cada una de todas las cosas que escuchamos y para todos nuestros aprendizajes. Todos los tópicos que he mencionado me parecen muy interesantes para reflexionar uno por uno. De hecho, todos ellos representan la otra mitad que debería acompañar como introducción a todos los libros que hablan sobre los caminos para hacerse rico. Pero esto es verdad solo si estamos de acuerdo en esta premisa. Existen dos fuerzas fundamentales en la vida, la voluntad y el entorno. Y si reflexionamos a fondo, entenderemos que todo lo que le sucede a cualquier ser humano a lo largo de toda su existencia, lo bueno y lo malo, la riqueza o la pobreza depende y dependerá de esas dos fuerzas, de la voluntad individual y del entorno con sus circunstancias sociales. Y es aquí donde veo que muchos libros de motivación están incompletos, porque hablan únicamente de la voluntad, pero nunca mencionan el entorno ni las condiciones sociales, que son las que determinan las verdaderas posibilidades de cada persona. Y es esta la variante que hace la diferencia de qué tan lejos llegamos. Recordemos que ningún sueño florece donde no hay justicia. Esta fue mi reflexión personal sobre este tema, y lo hice con todo el respeto y con el corazón puesto en cada palabra. Espero que te haya gustado y también espero tus comentarios. Si estás interesado en temas de reflexión, te invito a apoyar mi página Ruta Sur. En nombre de la amistad, dedico estos pensamientos a todos los que me regalaron su tiempo escuchando este video. También a mis hermanos y a mis amigos, especialmente para Francisco Díaz Neri, Omar Cristerna, Joel Aros, Fermín Rodríguez, Gil García, Jamí Mendoza y Jesús Paco, y muy especialmente para mi amigo de la infancia, Félix Plácido. A todos ustedes, gracias por formar parte de mi vida, gracias por su apoyo, gracias por seguir pensando cuando tantos ya dejaron de hacerlo. Hasta la próxima reflexión, amigos.